¿De qué voy a hablar hoy? Mi mando, aquí. El mando para la mandona. Aquí. Voy a hablar brevemente de qué es el coaching, de los orígenes que tiene el coaching. Ahora mismo podría haber tantas definiciones como autores y casi tantas como personas que hacen coaching. Porque si algo aprenden los alumnos cuando quieren ser coaches es a interiorizar una definición de coaching que les sirva a su coachee, a su cliente, para sentirse en un determinado contexto. Yo aquí voy a hablar de algunas de las definiciones, también de dónde viene el término de coaching, de las escuelas que en la actualidad hay, no escuelas formativas, sino tendencias a nivel internacional, tipos de coaching que se realizan en la actualidad y un poco lo que yo creo que es más interesante, porque todo lo anterior quizá lo podéis leer en los libros y en las revistas, y muchos de vosotros habéis leído más libros y más revistas que yo, lo que sería más interesante es qué puede aportar el coaching a las organizaciones. ¿Qué aporta a la empresa? ¿Qué aporta a la persona dentro de la empresa? Sin perder de vista que hay otros tipos de coaching en los cuales la persona no está dentro de una organización. ¿De acuerdo? Para no cerrar las puertas y pensar solo el coaching ejecutivo es coaching. Hay muchas formas de hacer coaching. Vamos a hablar de qué formación o qué capacitación necesita el coach. Es increíble como en otras profesiones el tener acreditaciones y el tener horas de vuelo se valora como criterio indispensable. Es decir, que a un piloto no le vas a dar determinado tipo de avión hasta que no tenga X mil horas de vuelo, y sin embargo nosotros podemos contratar coaches que no tienen esas horas de vuelo. Entonces es importante que veamos que además de una formación necesitamos horas de vuelo, igual que para ser project manager, se necesitan unas horas que acredita el PMI o el certificado del Project Management Institute. En otras tantas profesiones existen horas de vuelo. Pues aquí también, en coaching también, es interesante que valoréis que las horas de vuelo os van a permitir ofreceros como coaches senior y realizar procesos con perfiles directivos, pues quizá de más alto nivel o más sofisticados o en entornos más difíciles. Bueno, hablaremos brevemente de la formación del coach y después he extraído de un estudio que hace anualmente la asociación más grande que hay en el mundo de coaches, que es la ICF, la International Coach Federation, hace un estudio anual sobre tendencias y oportunidades en el mundo del coaching, que los que estéis interesados podéis entrar más en detalle en la web de ICF, pero yo he seleccionado aquello que me ha parecido más interesante para el día de hoy, que es qué necesita un coach para vivir del coaching en el futuro y qué necesidades o qué inquietudes tienen los clientes que contratan coaching de las personas que ofrecemos coaching, que nos preguntan, qué les inquieta, hacia dónde deberíamos evolucionar los que nos dedicamos al coaching. Ese es el enfoque que le voy a dar a la ponencia. Os he puesto unas frases que os pediría que cada uno de vosotros eligiera aquella que más le llega. Nuestro lenguaje forma nuestras vidas y hechiza nuestro pensamiento. Pensad si alguna de ellas os llega. Después alguno le pediré que comparta qué le ha llegado de la frase. No trato de controlar una puesta del sol, la admiro a medida que pasa. Decir lo que sentimos, sentir lo que decimos, concordar las palabras con la vida. Creo en mí porque algún día seré todas las cosas que amo. Visión sin acción es soñar despierto, acción sin visión es una pesadilla. Todos estos son algunos de los conceptos en los que se apoya el coaching tal y como lo realizamos o lo entrenamos en la escuela y lo realizo yo como coach. Ahora veremos un poco en qué ámbito nos englobamos nosotros dentro de esas escuelas que os decía. He puesto ahí a mi amigo el Principito con su colega el Farolero. Los que no seáis fans del Principito, estáis tardando. Porque quizás sea uno de los personajes que más aporta al mundo del coaching y al mundo de los directivos en general. El tipo de reflexiones, el tipo de preguntas
y el tipo de observador, ya utilizando un concepto que utiliza de coaching, que es el Principito, pues a veces sería un poco el necesario en las organizaciones actuales, ¿no? Le he puesto ahí con el farolero porque el farolero representa todas las rutinas que tenemos en las empresas y que nos resistimos a cambiar, bien porque la orden viene de arriba, bien porque llevo 22 años haciéndolo, bien porque y si cambio, ¿qué va a pasar?, bien porque tengo miedo a las consecuencias. Entonces, el farolero, que los que hayáis leído el Principito, si recordáis, el Principito le dice, ¿qué haces? Y él dice, buenos días, apago el farol, buenas noches, enciendo el farol, y lo hace repetidamente, y el Principito dice, ¿pero por qué lo haces tan rápido? Y dice, es la consigna. Antes el planeta giraba más despacio y entonces el tiempo que pasaba desde que encendía el farol por la noche y lo apagaba por la mañana me daba tiempo a descansar. Pero ahora el planeta gira, el planetita en el que está el farol, gira tan rápido que lo tengo que hacer instantáneamente. Y el Principito dice, pero qué cosa más absurda, y si el planeta gira tan rápido, ¿por qué no ha cambiado la consigna? La consigna sigue siendo la misma, a pesar de la velocidad de cambio tan tremenda que tiene el planeta en el que vive el farolero. Y lo único que hace es repetir la consigna n veces en los pocos instantes que está el Principito. Traigo el Principito aquí porque uno de los objetivos del coaching es cambiar las rutinas y transformarlas en hábitos. Incorporar comportamientos con impacto positivo en relación con la estrategia, los objetivos, las competencias o mis prioridades es una de las metas del coaching. Y la resistencia al cambio, a la consigna de encender y apagar el farol cuando hay luz o no hay luz, en qué medida nos resistimos o gestionamos adecuadamente esas consignas, pues tiene mucho que ver con el coaching. La decisión o la responsabilidad tiene que ver con cómo vivo yo las consignas que me rodean. La consigna podría ser, bueno, después lo veremos, cuando un poquito, cuál es el equivalente en el coaching de eso que el Principito, que el farolero, mejor dicho, llama consigna, ¿vale? El coaching es producto y resultado de muy diferentes fuentes. Aquí tenéis una definición y esta definición es una de tantas. Fundamentalmente el coaching se alimenta de la filosofía. Todos habéis oído hablar de Sócrates y de la mayéutica, del existencialismo, de Nietzsche. Bebe también de la psicología, no es psicología, pero se alimenta de la psicología. Se alimenta del psicoanálisis, del humanismo, de la Gestalt, de la psicología cognitiva, de la logoterapia. Se alimenta también de los expertos del liderazgo y el management, de Peter Senge, Stephen Covey, ya hace muchísimos años fue uno de los precursores en muchos de los conceptos que utilizamos en coaching ejecutivo. Los que no hayáis leído Los 7 hábitos o lo tengáis amarillento en la estantería, este es el momento de recuperar a Stephen Covey, porque es un gran aliado sobre conceptos muy básicos. Fundamentalmente, ¿qué tiene que ver conmigo de esto que pasa en el mundo? ¿Hacia dónde voy? ¿Y de qué me voy a hacer cargo en estas metas que asumo? Y esto lo dice Stephen Covey ya hace 1000 años que lo dijo. Pero hay más que hablaron. Está Goleman, está Peter Drucker, que todavía es anterior, está Tom Peters, aquel de En busca de la excelencia y todas estas cosas. También se alimenta de la física cuántica, de la biología, de la lingüística. Como disciplina tiene más o menos, como disciplina entendida como una herramienta de desarrollo profesional en diferentes entornos, ahora veremos cuáles, tiene más o menos 30 años de vida el coaching. 30 años. El coach, el significado de la palabra coach, la mayoría de vosotros la conocéis, ¿no? Es un entrenador, pero también en los países anglosajones habréis visto en los aparcamientos que pone coaches, only coaches, también es autocar. Coach también es autocar. Y el origen de la palabra coaching viene de un carruaje que en el siglo XV hacía el trayecto entre Viena y Budapest.
este trayecto hacía una parada en un pueblo que se llamaba Cox. Y en este pueblo introdujeron unas mejoras en el carruaje que hacía que los viajeros disfrutaran del viaje. Se empezó a llamar el carruaje de Cox porque lo que pusieron fueron amortiguaciones. Imaginaros, estamos hablando del siglo XV. Se empezó a llamar el coche o el carruaje de Coxi y de esa palabra evolucionó hacia, se fue integrando los diferentes idiomas europeos y americanos como coach y en España como coche, como coche. En 1850, varias universidades inglesas introdujeron la palabra coach como entrenador académico. La persona que acompañaba pues, a hacer una tesis doctoral, era un coach mentor. Acompañaba como entrenador a la persona que estaba en determinado ámbito universitario. Y ya en 1980 surge el concepto de coaching ejecutivo. El coaching ejecutivo, entonces, es una evolución, es una aplicación más de unos de los conceptos y esta sería una de las definiciones que se manejan tanto en España como en otros países. Fijaros, aquí hacemos énfasis en la relación profesional continuada, lo cual no significa que no tenga inicio y fin, es un proceso de conversaciones en la que dos personas o un experto y un grupo, porque también hay coaching de equipos, mediante conversaciones identifican retos que quieren conseguir y que les permiten alcanzar resultados extraordinarios. En coaching vamos a hablar de lo extraordinario, no de más de lo mismo. De más de lo mismo hay otras vías en las organizaciones para obtener resultados y no les quitamos valor. Pero el coaching es importante que lo utilicemos para retos que supongan un más. Además, mediante el proceso de coaching, yo creo que los beneficios fundamentales del coaching es el autoconocimiento, la calidad de vida y el rendimiento. Yo les daría lo del rendimiento y la calidad de vida unidos en la capacidad de aprender desde el observador que estamos siendo del mundo. Nos da una autoconsciencia de qué mirada tenemos sobre el mundo y, por lo tanto, nos libera del coach. Es decir, el coach no es una persona que engancha, aconseja, dirige o guía al coachee. El coach muestra qué observador está siendo para que la otra persona identifique qué compromisos va a adquirir y llegue a ese cambio, pero luego se lleve las herramientas. Porque si tiene dependencia del coach, realmente no hay aprendizaje. Entonces podemos hablar de consultoría, podemos hablar de otras cosas, pero no de coaching. En el proceso de coaching de que yo quiero hablaros, estamos dando la responsabilidad a la otra persona, nuestro coachee, para que